Julio empezó a incomodar. No sé si por tener la cuarentena más larga del mundo o porque se empezó a sentir el fervor que viene a acompañarnos cada vez que estamos cerca de conquistar derechos. El 2 de julio en la provincia de Santa Fe se dio media sanción al proyecto de ley para abastecimiento de cannabis con fines terapéuticos. Este proyecto permite sembrar, cultivar y guardar cannabis y productos derivados del mismo. El 15 de julio, el Ministerio de Salud de la Nación, dirigido por Ginés, presentó un borrador de la nueva reglamentación de la Ley 27.350. Esta ley fue creada para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. En su punto D establece que queda garantizado el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al programa. Esta ley data del año 2017 y lejos de resolver la demanda de aquellas personas que emplean el cannabis con fines medicinales, sirvió para solamente retrasar el camino hacia su legalización. Bueno, compañeros, Enio, Ailén, buen día. Digo buen día porque estamos grabando de día, por supuesto, muy temprano. Buen día. Buenas. Bueno, chiques, este borrador del que estamos hablando incluye un montón de cosas, ¿no? Viene a ser como la premisa de que el cannabis podría ser legal. Estamos hablando de que el cannabis podría ser legal en Argentina a priori para uso medicinal. Cuando les digo que el cannabis medicinal podría ser legal, ¿qué pasa por sus cabezas? Bueno, yo primero pienso que comienza a pensar todo el mundo que se comienza a desmitificar o se comienza a hablar de algo que todo el mundo tiene miedo a hablar, ¿no? Algo tabú. Totalmente. ¿Es tabú? Es tabú en la medida que justamente que no se echa luz sobre el tema, ¿no? Como esto, en la medida que se empieza a hablar, empieza a circular información, ¿no? Y al haber información real y concreta sobre las cuestiones positivas o negativas, uno tiene más herramientas como para tener una posición tomada, ¿no? Al dejar de estar como esto tan demonizado de alguna manera y escucharse otras voces y a ver más información, me parece que es interesante ese punto. Claro, porque una ley sería eso, digamos, sería una evidencia hasta bibliográfica, ¿no? Como que por ahí los argentines tenemos una ley que nos ampara, ¿no? Si nos da la posibilidad de que usuarios, cultivadores solidarios, bueno, organizaciones sociales, familiares, distintas agrupaciones puedan entrar en el circuito de la legalidad. Y ya si lo dice una ley, diríamos que puede llegar a ser palabra santa. Claro, ¿no? Como que viene a regular algo que de hecho ya se está haciendo. Es una práctica que ya, digo, se está haciendo, se conoce, hay familias que cultivan y hay muchos usuarios que la usan y en beneficio de sus patologías, ¿no? Como que alivia muchas patologías, se usa terapéuticamente para muchas enfermedades. Entonces la ley vendría de alguna manera a regular y esto que decías vos, a echar luz, a correr el tabú sobre algo que de hecho se está haciendo. Sí, eso Y seguro. además esto, ¿no? Como dejar también de demonizar o de juzgar. Hoy hay personas que están presas, padres, madres, que cultivan para aliviar las patologías o los dolores de sus hijos, que están presos y presas por cultivar, ¿no? Están en la ilegalidad, son delincuentes. Exacto. Hoy en día, por tener semillas y plantas de cannabis, una persona puede ser condenada con hasta 15 años de cárcel, digamos. Hoy en día, aquella persona que tiene una plantita, aquella persona que viaja por la calle con una semillita en el bolsillo, es un delincuente. Y una plantita está demonizada y te deja en el lugar de criminal, digamos. Es durísimo Claro, pensarlo así. exactamente. Y ya había un borrador, ¿no? De la ley. Anteriormente se había querido tratar, hubo un desarrollo del tema, ¿no? Sí, en 2017, con el gobierno de Mauricio Macri, no era un borrador, pero era una ley que intentaba, no sé, la verdad me cuesta mucho defenderla porque la leí y que, compañeros, no dice nada. Es una ley que no dice nada, solo incluía como patología posible de ser tratada con aceite de cannabis a la epilepsia refractaria, dejando todo el abanico de patologías existentes y posibles de ser tratadas con cannabis afuera.
El nuevo borrador amplía este artículo de la ley vieja a toda persona, ni siquiera se menciona, ¿no?, en el nuevo borrador alguna patología, solo dice que a toda persona que se le prescriba como modalidad terapéutica el uso de la planta de cannabis y sus derivados. Creemos que sería abierto siempre y cuando esta persona que necesite tratar su patología con aceite de cannabis tenga una receta médica. Claro, claro. Bien, siempre, claro, es más de esto, ¿no? Que hablábamos hoy. Bueno, una ley viene que a poner orden, a informar, a regularizar algo que se está haciendo de manera informal, ¿no? Porque siempre estamos hablando de pacientes, de personas, aparte con múltiples patologías, ¿no? Por lo que, o sea, no solamente neurológicas, sino también digestivas, nutricionales, enfermedades de la piel, trastornos de salud mental, adicciones, dolores crónicos, enfermedades autoinmunes, como que tiene un montón de usos. Y, y estamos hablando de personas, ¿no? Y cada persona es un mundo y tiene una historia, y el cuerpo tiene una historia y tiene una necesidad específica. Esto que decías vos de que sería con bajo el tratamiento de un médico, que estaría instrumentado, ¿no? Como que estamos hablando de algo que sería en ese sentido más ordenado y pensado para el paciente, ¿no? En particular. Exacto, exacto. Viene a ser como una compañía de las personas que saben, Claro. digamos, que te acompañe un médico o una médica que estudió para eso, que seguramente va a tener que estudiar también los beneficios del cannabis, va a tener que actualizarse en esa materia, amparado por una ley nacional que ya no te trata como un delincuente. Me parece que es otorgarle un derecho y un beneficio a una persona eh, que tiene la mala suerte de padecer una patología, acompañarla en su tratamiento. El proyecto anterior, para que se den una idea en números, el proyecto anterior, con la ley del 2017, solamente logró que al programa se inscribieran 300 pacientes, porque justamente apuntaba a la epilepsia refractaria. Claro. Y cuando se desarticuló, digamos, el Ministerio de Salud, que luego se convirtió en una secretaría, al proyecto solo le destinaban 1.000 pesos diarios, ¿no? Hay que también decir dónde estamos parados y paradas en este momento. En este momento es eso, 300 pacientes inscritos a un programa que solo toma como patología la epilepsia refractaria del año 2017, al que se le destinan 1.000 pesos diarios. Qué bárbaro, qué poco desarrollo de campo, ¿no? Creo que ya es de público conocimiento. ¿Quién no tiene una abuelita, un pariente, algún conocido que consume y que ha tenido resultados muy positivos, ¿no? Como o sea, que quede supeditado solamente a una sola patología, la epilepsia refractaria, cuando qué, qué poco trabajo de campo, digo. También justifica de Sí, alguna sí, manera 1.000 pesos diarios. Yo hay una cosa que, hay algo que a mí me llama la atención en todos estos movimientos, todas estas acciones que tiene que ver con incluirlo en un contexto, sobre todo, digamos, en un contexto donde podemos participar de diferentes sectores, diferentes grupos, diferentes comunidades. Me está haciendo falta, digamos, siempre en todos los movimientos, cómo incluir eso, digamos, para que se convierta en algo cotidiano, digamos, en contextos como, por ejemplo, las escuelas, los colegios, las universidades, etcétera. Sí es cierto, como dicen ustedes, que se está encaminando hacia la ley, digamos, o hacia el fortalecimiento de lo que se inició, digamos, porque yo lo veo así, pero no deja, digamos, de seguir convirtiéndose en el mismo cuento de muchas cosas que pasan, digamos, en Latinoamérica, que se establecen como leyes, pero sin embargo siempre favorece a unas personas más que a otras, y en este caso a todos nosotros como sujetos sociales nos desfavorece en algunos campos. O sea, no hay que olvidarse, digamos, de que eh, esos aspectos, digamos, de conocimiento, o cuanto más se pueden, digamos, hacer conocidos y de hacer habituales, digamos, en los comportamientos de las sociedades, hace que la gente pueda estar más cercana y no lo vea como malo. Entonces, yo creo que está haciendo falta, digamos, también esa visión, digamos,
de poder darle conocimiento más amplio y no solamente establecerlo como algo lejano a la educación, por Claro. ejemplo. Claro, de darle una fuente fidedigna de información, como es una ley, digamos. Yo creo que también la gente, el público que está en contacto con esta temática, eh, sabe un poco más. Por ahí el desconocimiento viene a partir de aquella, eso lo digo yo, lo creo yo, me hago cargo. Carolina Beiro cree tal cosa, no digo que sea una, una verdad a ciegas, ¿no? La gente que por ahí no está en contacto con el cannabis tiende a no tener una opinión formada quizás del tema o a demonizar una planta, ¿no? Hay una encuesta que hizo una consultora que se llama Cantar a personas mayores de 18 años en todo el país y esta encuesta arrojó que el 63% de la población encuestada estaba de acuerdo con la regulación del cannabis. O sea, esta ley sin duda es la puja de organizaciones sociales y de la gente que quiere, siente y está segura de que necesita un cambio respecto a esto. Pero hay un número también que me llamó la atención y me asusta un poco, que el 18% está en contra de la ampliación de este derecho. Y de ese 18%, el 61% se refirió al cannabis como que es un tóxico potencialmente mortal, dañino y adictivo. No solo que está desinformada, sino que se creó una información falsa. Porque una cosa es estar desinformado y otra cosa es crearte una información falsa respecto a un tema. Yo creo que lo más increíble en todo esto es lo que nos hacen ver y lo que dejamos de ver porque no llega a nuestros canales de información. Eh, Ponerle que, por ejemplo, no sé, si nosotros frecuentamos la mayoría de medios que lo comunican de esa forma, van a pasar 30 años y va a seguir siendo demonizado como lo es. Y también, digamos, aquí sigo incluyendo a todos los grupos, porque si me dejas sumar un dato, Carolina, el cannabis, por ejemplo, en países como Bután, en Asia, crecía hasta hace pocos años de forma descontrolada y se usaba, digamos, para alimentar animales. No se fumaba. Era un alimento, digamos, para cerdos. Pero conforme comenzaron a entrar medios de comunicación y turistas al país, se comenzó, digamos, a tener un estilo de vida de ese consumo, entonces se comenzó a fumar y de ahí en adelante, digamos, el consumo personal se ha prohibido, digamos, o sea, es un detalle interesante, digo, ¿para qué sociedad es un demonio y para qué sociedad no? O sea, a quién favorece? Claro, ¿a quién beneficia? Claro. Pero y además, claro, esto ¿no? que estamos hablando de lo importante de la información y de tener una visión más panorámica, ¿no? Un poco más amplia de la cuestión, sin ir más lejos, otras civilizaciones como las que tuvo precedente a la llegada de Colón, de Cortés a América, se valían de las Ah, plantas. te fuiste a 1492. Me fui a la mierda, pero no como el uso de las plantas, ¿no? Y el conocimiento de la biología de contexto y el uso medicinal que se le daba a la naturaleza, es una sabiduría que para mí es un saber interesante, digamos, por algo también uno nace en determinado contexto, ¿no? En determinado clima, geografía, hay como, tiene un sentido todo eso, toda esa información, ¿dónde quedó? ¿Por qué de repente pasa algo que fue positivo para ciertas culturas y civilizaciones, pasa a ser negativo? Digo, ¿cuál es el momento que se produce ese quiebre? Que siempre, digo, esas cuestiones responden a intereses determinados, sociopolíticos, de contexto, siempre hay un porqué atrás de las decisiones que toman las culturas o los Los países, los estados. estados. Exacto, como digo, hay una línea. Es importante hacerse cargo de la información que uno tiene para posicionarse frente a determinado tema. Creo que también, además de lo que dice Enio, de que las universidades y la educación, el sistema educativo en general tiene responsabilidad sobre la formación y la información, también cada uno tiene la responsabilidad de informarse, digo, ¿no? Como está Por dando supuesto. vueltas la
información también. Yo creo que sí. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos. ¿Cuáles son tus derechos? Y bueno, sos responsable como ciudadanos, como ciudadana, de informarte sobre cuáles son tus derechos y también de crear tu propia opinión, ¿no? Y no consumir cómo te quieren vender los medios de comunicación esta planta, porque voy a recalcar mucho esto, no deja de ser una planta. Aquellas personas que piensen que el cannabis es demoníaco, piensen que el cannabis estaba en la naturaleza mucho antes de que ustedes existieran, mucho antes de que nosotros llegáramos al mundo a destruirlo, como lo estamos haciendo. Entonces, si la naturaleza nos dio esta planta, ¿por qué la vamos a demonizar? Es una planta que crece, nace, se desarrolla y muere dependiendo de las zonas y genera sus propias semillas y se sigue trasladando de región en región y nosotros estamos atentando contra eso, digamos. Así como atentamos contra la tala de árboles, atentamos contra un montón de cosas. Además, digo, ¿quién se murió de consumo de cannabis? Digo, un análisis así como concreto y real. ¿Cuántas muertes hay de cáncer de pulmón o de cirrosis anualmente Con en drogas Argentina? legalizadas, sí. Claro, ¿cuánta gente se muere por el consumo de cannabis? No, no hay ¿No? datos. Porque, claro, ¿por qué será potencialmente mortal, ¿no? Esas ideas que están dando vueltas y que quizás no tienen un asidero concreto en la realidad. No, no hay datos concretos. Eh, Seguramente haya información falsa respecto al tema, seguro, porque información falsa encontramos en cualquier lado. Pero bueno, volvemos a lo mismo, la responsabilidad del ciudadano y la ciudadana de informarse respecto a estos temas y generar una opinión objetiva, digamos. Claro. El objeto económico. El objeto económico es otro tema, ¿no? Temón. Una cosa que es interesante de lo que dicen, digamos, de todo el tiempo que estuvo esta planta entre los seres humanos, de que hay investigaciones, por ejemplo, de que en China, hace más o menos, no sé, estamos hablando del 2727 antes de Cristo, hay derivaciones de algunos, digamos, de algunos derivados de las plantas de marihuana que se usaban, digamos, para diseñar diferentes tipos de tejidos, etcétera. O sea, la utilidad, digamos, en ese sentido también se daba en la parte medicinal, digamos, en esa época ya. Por supuesto, seguramente todos los descubrimientos científicos que se hicieron después del año ese que vos dijiste, que es tan viejo que ni siquiera lo puedo repetir. Claro, pero es tan de otra época, impensada, que, que no tiene que ver con el siglo en el que estamos transitando, pero sí tiene que ver con el uso que se le dio siempre a esa sustancia, digamos, y que seguramente fue prohibida por otros intereses, ¿no? Dentro de esos intereses, hay que decirlo, el único interés o el mayor interés que para mí, vuelvo a hacerme cargo, Carolina Beiro piensa esto, el único interés que hoy mueve la no legalización de la sustancia es el narcotráfico. La cantidad de dinero que mueve el narcotráfico en nuestro país en cuanto a la marihuana es muchísima, es muchísima. Para darles un dato, el precio del cannabis durante la cuarentena, estos son datos de Colorado, ¿no? De Estados Unidos, de un estado de Estados Unidos, aumentó un 300% el precio. Estamos hablando de un estado en donde consumir y comprar y guardar es legal, digamos. Aumentó un 300% debido a la escasez y la alta demanda. Y quiero también traerles esto como para que lo podamos pensar entre todos. ¿Cómo se imaginan una Argentina legal, digamos? Con todos los pros y los contras que esto trae, quiero también traerles esta posición de la cantidad de fuentes de trabajo que genera el mercado del cannabis. Desde aquellas empresas que van a necesitar operarios
que van a necesitar mano de obra para cultivarla, para empaquetarla, para distribuirla, para ponerla en el punto de venta y para finalmente venderla, ¿no? Aparte hablamos de una fuente de trabajo digna, que debería ser regulada por el Estado también. Sí, totalmente, totalmente. Claro, estamos olvidando toda esa cuestión, ¿no? Que tiene que ver con la producción. Sí, yo me acuerdo Con la parte desde, económica. totalmente, me acuerdo desde la Fundación Medihome, que hemos trabajado en varias oportunidades, hemos tenido contacto también con el grupo de Mamá Cultiva, de cómo ellos nos comentaban de cómo es el proceso de producción y de la serie de pautas muy estrictas que tienen que ver con la limpieza, ¿no? Lo escéptico del espacio en el que se trabaja y determinado procedimiento, ¿no? Que hace a la calidad del producto también, que tiene que ver con esto que estás Claro. diciendo vos. De repente, si el Estado regula esa producción, el producto que va a consumir la persona que lo está necesitando va a tener determinados parámetros de calidad, intuyo, ¿no? Sí, sí, debería. Después, ¿no? También siempre estamos, yo siempre pienso en lo macro también en el sentido de qué pasa con los grandes laboratorios, ¿no? Que también la mueven de alguna manera, toda la cuestión de la industria farmacológica, en qué lugar también se posicionarían. No creo que quieran perder una tajada de todo esto, ¿no? No, hay para mí dos cuestiones a tener en cuenta respecto a las farmacias. En primer lugar, a medida que los estudios científicos y medicinales, sobre todo de cómo actúa el cannabis medicinal en el cuerpo y qué patologías se pueden tratar, va a hacer que la demanda de medicamentos sustitutos baje muchísimo. Ahora, en el borrador está contemplado que las farmacias van a tener un papel fundamental en esto, porque se les va a dar lugar para que puedan producir su propio aceite y venderlo. Todo esto va a estar, esto es lo que dice el borrador, ¿no? Después hay que ver cómo, una vez que esto esté en el boletín oficial, ahí lo volvemos a discutir. Dentro de lo que es la regularidad de las farmacias, el producto final va a ser testeado y va a ser controlado también por universidades. Me parece, creo Enio tenía información sobre algunas universidades, perdón, que estaban en el tema ya. Sí, la Universidad de La Plata, por ejemplo, está dentro digamos, del proyecto o, digamos, de las investigaciones que se están llevando adelante. En ese caso, digamos, también hay la Universidad de Rosario. Las universidades que vienen trabajando también hace mucho, cuando hablamos de universidades hablamos de siempre del tercer sector, ¿no? Como nosotros, representantes de Fundación Medihome, también vamos a cumplir un rol fundamental cuando todo esto sea legal. ¿Por qué? Porque la ley habilita también a organizaciones, agrupaciones en general, a ser cultivadores solidarios. ¿Sí? Aquellas personas que no tengan los insumos para poder cultivarlo y no tengan los recursos para poder comprarlo, bueno, va a haber organizaciones que van a poder cultivar para esas personas. Previo a inscripción ante el Estado, ¿no? El Estado va a sacar como un organismo de inscripción para regular a los autocultivadores y cultivadoras. Hay una, ¿cómo se llama? Para la gente que está escuchando, la cátedra, digamos, hay una cátedra libre de cannabis en la Universidad Nacional de La Plata, eh, donde, digamos, participan diferentes organizaciones como decía antes Ailén, Sí. Mamá Cultiva Argentina, está la gente de Acceda Cannabis Medicinal, de San Vicente, Ananda Cultiva, o sea, doy nombres porque por ahí, digamos, la gente no las conoce. Cultivo en Familia, por ejemplo, eh, digamos, son diferentes organizaciones que entran en esta cátedra libre, digamos, de la UNLP, que está actualizado, digamos, esto se actualizó el 2 de, el 12 de febrero del 2020, digamos, que es un espacio también que facilita la Universidad Nacional de La Plata. También desarrolla diferentes jornadas, etcétera. O sea, entonces quiere decir que no está
distante la educación como, sí, exactamente, la información y sobre todo el acceso a poder aprender más cosas sobre esto, que lo digamos está la Facultad de Medicina también. Sí, claro, el año pasado se acuerdan que hubo un congreso que duró 3 o 4 días muy completos, jornadas organizadas por la Facultad de Medicina junto a estos grupos que nombró Enio, de producción con certificaciones oficiales y todo, digo, ya está en circuito el tema. Se llamaba Cannabis, Investigación y Usos de Legalización, eso, ahí. Sí, es muy completo, estuvo muy bueno. La Universidad de La Plata, que bueno, viene a ser la voz de la experiencia Claro, también, por su trayectoria y por su importancia claro. a nivel académico latinoamericano. No estamos hablando de que me lo contó un vecino, ¿no? Estamos hablando de una de las mejores universidades de Sudamérica. Y yo siempre como establezco esos datos curiosos, Ailén habló de la llegada de los exploradores españoles al continente americano, eh, y te cuento que dentro de las cosas que traían, por ejemplo, Hernán Cortés fue el que promovió el cultivo de las plantas, eh, por ejemplo, de marihuana y sus derivados, digo derivados porque hay un montón de derivados de las plantas, eh, y se usaba para hacer las cuerdas de los barcos, los desechos, digamos, de esta planta, para que también, digamos, un dato curioso, porque él le tiró un dato y es interesante saber, digamos, eso, que, digamos, que las velas y las banderas y los tejidos, etcétera, se hacían de fibra de los restos, digamos, de esta planta, para ser más específico y no dar más información. La información está ahí, es gratuita, es de calidad y hay que consumirla. Solo eso, así como el cannabis está ahí, va a ser legal, hay que consumirlo. Sí, para la salud y para las economías, digamos, regionales también, Carolina. Bueno, compañeros, Con conciencia. nada, invitar a la gente a que nos deje sus comentarios, nos hagan llegar sus aportes, sobre todo de qué opina de esta serie de podcasts que estamos haciendo, de la información que estamos brindando y qué podríamos mejorar también, por supuesto, no nacimos podcasters. Invitarlos también, invitarlas a que nos sigan en las redes sociales, Fundación Medihome en Facebook y sobre todo en Instagram. Desde acá los saludo y les agradezco por compartir este espacio desde acá, desde algún lugar del COVID. En casa, por supuesto. Nos vemos, un abrazo. En casa.